que también se los voy a compartir. En Classroom. Entonces, vamos a trabajar hoy. Ya lo tienen cargado en clase, por si acaso. Ahora vamos a trabajar y ver esta. ¿Ya? Son formas para planificar el espacio turístico, son alternativas. Lo que tenemos que hacer y lo que ustedes tienen que hacer con sus territorios, con los que han definido trabajar y con los que están trabajando, es ahora organizar o aquella parte que tenía que ver con tomar decisiones sobre el espacio, ¿no? Entonces, las principales alternativas o las principales opciones que tenemos son estas, ¿ya? Puede haber más, ¿ya? Pero las principales, o las que principalmente hoy en día se utilizan y se aplican sobre el espacio turístico, son estas. Habíamos hablado de que la idea de trabajar destinos turísticos es partir de un espacio turístico, que el espacio turístico no tiene, si bien tiene características de potencialidad, no tiene las condiciones como para poder venderse o trabajarse el turismo. Entonces, el poner en condiciones, el dotar de servicios, de ver dónde se puede hacer alguna cosa y de ver cómo se pueden articular los atractivos, hace referencia a destino turístico. Entonces, la lógica es convertir el espacio en destino turístico. Entonces, estas alternativas que están acá son las que nos van a permitir cómo, cómo solucionar este tema y tratar de ver qué se puede hacer. Entonces, para esto hay lo más conocido son los circuitos turísticos, como una forma más inicial de trabajar. Después están las rutas turísticas, y las rutas turísticas pueden ser las multicriterio o inteligentes, que es una alternativa muy utilizada ahora, y también están las rutas temáticas, que es otra forma de vender el espacio turístico. Además de eso están los calendarios, pueden haber calendarios turísticos temporales e intemporales, entonces esas son otras alternativas. Y por último están los parques temáticos, que son formas adicionales de trabajar el espacio turístico. Entonces vamos a repasar estas 6 y la lógica es de que ustedes las conozcan, las puedan analizar mejor, discutir en equipo para ver cómo son o cuál funcionaría mejor con sus espacios y aplicar. Cada equipo puede aplicar, como han visto esos planes que les he pasado, no es necesariamente aplicar uno solo, pueden aplicar varios combinados o de un solo tipo. Ya cada quien tiene que, como equipo, cada quien es como equipo tienen que definir y ver qué se va a hacer. Vamos a comenzar con el primero, que son los circuitos turísticos. En todas estas diapositivas, las partes que están con rojo o en algunos casos con azul son las que hacen determinante la propuesta, ¿ya? O sea, son los aspectos que a veces se nota que hay mucha similitud entre una y otra, pero si leemos bien
o comparamos las partes con rojo y en algunos casos las partes con azul, van a darse cuenta que ahí están las diferencias. Eh, un circuito turístico se define como un recorrido, o sea, es un recorrido turístico, en el cual están involucrados varios atractivos y actividades. O sea, eh, llegaría a ser como ustedes más o menos ya manejan, un recorrido en el cual están articulados varios atractivos y de estos atractivos, como cada uno es el que permite las actividades eh, turísticas, entonces serían las actividades que están involucradas y se pueden tomar en cuenta en cada atractivo. Ahora, aquí hay una cosa adicional que dice que no rompa la curva de psicología del tiempo de ocio y tiempo libre de Peirce. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre tiempo de ocio y tiempo libre? Ya, a ver, ¿quién? A ver, Abigail. Abigail. Alejandra. Dicen, buen día. Abigail, dale. No entiendo muy bien eso, porque uno se supone que es cuando tienes un espacio libre, ¿no? En el que no estás haciendo nada. Eso yo creo que es el tiempo libre. Ya, seguí a ver. Y el tiempo de ocio sería cuando estás haciendo actividades diferentes Diferente de que a dormir. a lo habitual. Bueno, en turismo se hace todo, sí, no se hace, se intenta que todo sea diferente, ¿no? Esa es una de las lógicas del turismo, de hacer cosas diferentes, de hacer cosas de que te saquen o te desconecten de la realidad que viven. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Pero lo del tiempo viene, creo que hemos trabajado con ustedes, ¿está? Pero lo del tiempo, de ese tiempo libre, viene de que todos tenemos un tiempo laboral, que se denomina tiempo laboral, que es el tiempo en el que no, en el tiempo, todo el tiempo durante los días que trabajamos, este tiempo laboral. De aquí salen, por ejemplo, las 8 horas diarias, digamos, ¿no? Cada, cada persona que trabaja se dedica esas 8 horas al día de trabajo. Pero como los días tienen 24 horas, existe otra cosa que es el tiempo no laboral. No laboral. Y ese tiempo no laboral serían el resto de horas, o sea, 16 horas adicionales. De estas 16 horas adicionales, eh, una parte se las utiliza para dormir, ¿no? Son las horas de sueño. Otras horas son las horas que se utilizan para estudio, para varias cosas, y entre esas cosas está el descanso. Está el descanso. Eh, y el turismo más o menos irá en relación a estas horas.
Entonces, todos deciden cómo descansar. Algunos deciden descansar quedándose en casa, pero la lógica del descanso es hacer algo diferente. No estudiar, no dormir, no trabajar, hacer algo diferente. Dentro de esa lógica de lo diferente entra lo que es el turismo, ¿no? O entra el turismo. Ya, entra el turismo. Entonces el turismo, ese tiempo de descanso dentro del turismo se lo entiende de dos maneras. Tiempo libre y tiempo de ocio. Con ambos se explota el turismo. El tiempo libre y el tiempo de ocio. El tiempo de ocio es escribírselos. Ese sería una definición, si se quiere, de tiempo de ocio. Son las horas que se encuentran entre... Voy a cambiar para que no se vea muy feo. Los periodos, ¿ya? Periodos que se encuentran entre las horas laborales en las que se puede hacer cosas diferentes. Por ejemplo, aquí está después del trabajo. Si, digamos, trabajarían las personas en horario de oficina de 8 a 2 y de 2 a 6. De 12 a 2 sería periodo de tiempo de ocio. De 6 de la tarde hasta que venga la hora de sueño, otro periodo de ocio, y así. Son periodos que se encuentran entre horas de la jornada laboral. En cambio, el tiempo libre son... Entonces, el tiempo libre podríamos entenderlo de esta manera. Son periodos prolongados de horas no laborales que comprenden también las vacaciones. Entonces, por ejemplo, un fin de semana, contando de que las personas trabajan solamente hasta el sábado al mediodía, desde el sábado en la tarde hasta el domingo ya sería tiempo libre. Feriados sería tiempo libre. Circunstancias de no trabajo sería tiempo libre. Inclusive las vacaciones, que son la máxima expresión del tiempo libre, serían parte de este tipo de tiempo. Entonces, aquí en esta presentación dice, ¿dónde está? Dice que no rompa la curva psicológica del tiempo de ocio y tiempo libre de Peirce. ¿Qué dice Peirce? ¿Dónde está mi pizarra? Aquí está. Entonces, ya que hemos recordado que es el tiempo de ocio y tiempo libre,
vamos a ver qué dice Peirce. Peirce es un psicólogo que ha trabajado con turismo, que ha trabajado muchísimo con turismo, ha analizado, él ha sacado los perfiles de visitantes, los primeros aspectos de los perfiles de los visitantes, y ha estudiado, ha hecho seguimiento a muchas actividades de turismo. Entonces él ha definido una cosa y que es importante, y esa es la curva psicológica, ¿ya? Eh, Primero vamos a ver de que este es que el producto turístico es la suma de atractivos más servicios y más actividades, ¿no? Este es el producto turístico. Este producto turístico es el que se lo vende, ¿no? Mediante el pack, mediante un paquete turístico, ¿no? Mediante el paquete turístico se lo vende. Entonces, este paquete turístico tiene una duración. Normalmente hay paquetes, dice que duran un día, otros que duran 2 días, 3 días, 4 días y así sucesivamente. Entonces, Peirce lo que ha hecho es estudiar los paquetes turísticos. Esto principalmente lo ha hecho en Europa y en el África. Entonces se da cuenta que hay paquetes turísticos que duran 1 a 5 días. Dice que lo máximo que una persona soporta es 5 días. Eh, Después del quinto día, dice que normalmente las personas como que se cansan de los guías de turismo, quieren cambiar de paquete. Cambiar de paquete significaría cambiar de grupo de organización, cambiar de características del trato y todo eso, ¿no? Después de eso, también dice que dentro de estos 5 días, los visitantes tienen una serie de comportamientos diferentes. Ellos dicen que algunos días están bien y algunos días están mal. Entonces, Peirce hace esto. Esa es una curva. Ya. Voy a poner unas flechitas para que parezca más curva. Entonces, el oh, sí, este es el 0, este es el 1, este es el 2, 4, ojo, y este es el 5. Estos son días y en este eje está la satisfacción. Ya. Dice que todos los visitantes durante el día 1, no, mejor eso. Dice que todos los visitantes durante el día 1 experimentan alta emoción. Entonces, alta emoción significa que están bien emocionados con el viaje, con los atractivos turísticos que van a conocer, con los lugares y todo lo que van a disfrutar. Dice que el día 2, cuando ya empiezan a entrar en contacto más fuerte con todo, esa satisfacción aumenta y están mucho más emocionados. Pero el tercer día dice que eso empieza ya a como que parecer algo más familiar. Claro que hoy tienen buen nivel de satisfacción, pero no es tanta la satisfacción como el día 1 y el 2. Y dice que el día 4, 1, 2, 3, el día 4,
dice que ya empiezan a querer algo más. Ya les está saliendo como que no todo lo que esperaban y empiezan a buscar más cosas. Y el día 5 peor. ¿Esto cómo se dan cuenta? Dice, porque dice que todos los visitantes, normalmente, en el día 3 y principalmente en el día 4 empiezan a tener contacto con sus familiares, a extrañar. Entonces empiezan empiezan a hacer llamadas telefónicas y a entrar en contacto. O sea, a quitarse ese tiempo de vacaciones, ese tiempo que están dedicándose a su viaje y siguen conectados en redes sociales con sus gentes. O sea, que no o sea, retoman el contacto con su realidad. Entonces, dice cosa que no pasa en el día 1 y en el día 2 generalmente. Desde el día 3 empieza a pasar. Entonces, Peirce dice y recomienda dos cosas. Este es de Peirce, voy a poner Peirce. ¿Ya? Entonces, él recomienda dos cosas. Uno es de que los atractivos turísticos traten de organizarse en los paquetes. Bueno, eso no es para la materia, ¿no? Pero eso les comento. Él recomienda que los paquetes turísticos, cuando se pongan paquetes turísticos, que un paquete, un circuito, no debería durar más de 4 días, porque se van a aburrir. Entonces, un paquete turístico, lo ideal sería que dure 3 días, máximo 4 días. Cosa de que el visitante, cuando esté por aquí, compre otro paquete y se conecte con otro, entonces la curva sea así. Como que un paquete, otro paquete, otro paquete, otro paquete, y todo el tiempo va a ir subiendo. Entonces, eso es importante, dice, lo primero. Y lo segundo, no, aparte de eso, es de que voy a ponerlo aquí, los paquetes traten de poner en el día 3 y en el día 4 los atractivos más importantes de todo el recorrido. Ya que aquí van a estar bien emocionados, entonces aquí se puede poner, diciendo el día 1 y 2 los atractivos menos significativos del recorrido. Y en el día 3 y en el día 4 los atractivos más significativos. No importa que durante el recorrido se tenga que volver, dice. El diseño, o sea, el diseño de los circuitos tiene que tener esa lógica. Si empezamos con atractivos muy importantes y luego, imagínense, en el día 3 está como que un poco aburrida ya la gente y que le pongas los atractivos menos significativos y que se hayan gastado aquí, no es bueno para el turismo. Entonces, estas dos cosas se plantea que tengan que tomar en cuenta. Claro que son cosas que ustedes van a ir viendo más adelante cuando empiecen ya a planificar, pero esto sería con relación a los circuitos turísticos. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí cuando dice que no rompa la curva psicológica del ocio y tiempo libre de Peirce, hace referencia a esas cosas que ahorita les estoy mostrando. Entonces, ya se entiende lo que es un... Ya, una vez que se comprende lo que es el circuito turístico, entonces dice, aquí están los elementos que hay que considerar. Todos estos elementos tienen que considerarse para su planteamiento. ¿Qué significa planteamiento? Planteamiento viene de plan, de planificación. Cuando ustedes estaban en las materias de guiaje, hacían circuitos desde el punto de vista de venta. Entonces articulaban primero este, primero el otro, de cualquier manera, ¿no? Pero cuando se hace la planificación, significa que tenemos que estudiar mucho más la cosa para que las operadoras de turismo vean lo que se ha definido y ellos vendan así como se ha definido. Una operadora, por ejemplo, no le interesa mucho la curva de Peirce,
porque el visitante que le están dando el paquete no va a venir a comprar ese mismo paquete, si ya lo ha visitado, ya lo ha utilizado difícil. Entonces entonces no le interesa mucho, pero a los del municipio, del territorio involucrado, sí les interesa que cada vez tengan más visitantes en el lugar. Entonces ellos esperan que el que planifique estos lugares sepa todas estas cosas como para que no se equivoque y les ayude de verdad o en buena medida. Entonces, por ejemplo, tomar en cuenta la curva de Peirce es algo bien responsable para que cuando ustedes, digamos, esas propuestas las remitan a los territorios, tengan este efecto y no un efecto negativo. Entonces, para su planteamiento o para su planificación, tiene que tomarse en cuenta estos elementos. Primero, descripción. Tiene que haber una descripción del recorrido, o sea, del circuito, considerando, dice, todas sus variables. ¿Cuáles son sus variables? Atractivos, servicios y actividades. Entonces, una descripción tiene que haber que hable de las tres cosas, de los atractivos que se están tocando durante el recorrido, de los servicios que se cuentan o con que se cuentan, pero no es paquete. Entonces, tiene que hablarse de los circuitos, digo, de los servicios en una forma amplia. Como ya tienen inventario de servicios, entonces en esa medida. Y por último, de actividades, de la misma manera. Como ya se tiene alta información, se puede hacer así de esa manera. Otro elemento que hay que considerar es la localización. Y dentro de la localización hay que ver dos cosas, dice, la ubicación y emplazamiento. Una cosa es la ubicación, de decir en qué lugar está, por ejemplo, municipio de Totora, comunidad de Cabracosal, no sé. Y emplazamiento hace referencia ya al lugar preciso por donde tiene que recorrerse. Es como si estuvieses haciendo un recorrido en Google Maps, que tendrías que decir exactamente por dónde tenían que ir, y habiéndose estudiado que ese recorrido sería el más adecuado para conocer, obtener las mejores vistas o hacer las actividades turísticas. Ahora, durante este recorrido también tiene que verse el rango. ¿Qué sería el rango? Son los hitos de altura. Significa, tiene que anotarse y mencionarse cuál es la altura máxima que se va a tocar durante el recorrido y la altura mínima. O sea, por ejemplo, dice, se va a hacer este recorrido y durante este recorrido se va a llegar a un lugar, por si acaso, en el cual vamos a estar a 4.650 metros sobre el nivel del mar. Y en algún momento vamos a estar a 2.315, digamos. ¿Qué hace eso? Eso permite hacer que las operadoras de turismo, porque usted planifica estos circuitos y las operadoras de turismo son las que van a venderlo. Entonces esto permite que las operadoras de turismo vean ese rango para que cuando tengan que vender ya prevean si puede afectar o no esto a alguna persona. Entonces es un elemento importante de tener ahí planificado, descrito y también abordado. Otra situación es el perímetro. ¿Qué significa el perímetro? Es la distancia total del circuito. ¿Cuánto se va a recorrer? Desde el momento que se inicia hasta el momento que concluye. Entonces puede ser normalmente en kilómetros, pero hay que anotarlo y poner, como han visto en los atractivos para la ubicación, hay dos situaciones, ¿no? Distancia y tiempo de recorrido. Entonces es importante de esas dos cosas. ¿Para qué? Para ver el perímetro. Otro elemento es la pendiente. ¿Qué significa la pendiente? Subidas y bajadas. Cuando es subida, es pendiente positiva. Cuando es bajada, es pendiente negativa. Por ejemplo, esto es más importante, mucho más importante, cuando las actividades turísticas están soportadas en medios mecánicos independientes. Por ejemplo, caminatas, bicicletas, motos, principalmente, pero caminatas y bicicletas o cabalgatas a caballo, porque si es subida, te condiciona más eso que siendo plano o bajado, ¿no? Entonces es importante la pendiente. Es decir, digamos, este recorrido tiene 1 kilómetro, de este kilómetro
500 metros son de subida y 500 de bajada. Entonces la persona que va a vender esto, que va a comprar, ya se da cuenta y dice, aquí no hay nada plano, son puras subidas y bajadas. Y si es caminata, ya tiene que saber qué le espera. O si es en movilidad, la organización tiene que saber qué le espera, porque una movilidad, o cualquier movilidad, si es subida, hace más esfuerzo el coche y eso significa que consume más combustible. Y si es bajada, consume menos combustible. Entonces, ese tipo de cosas me sirven para cuando se tenga que vender o comprar el recorrido. Ya empaquetado, ¿no? Cuando se hace el paquete. Otro elemento son el contacto con centros poblados. Durante este recorrido que se marque, es importante mencionar con qué centros poblados, o sea, con qué pueblos, con qué comunidades, con qué ciudades, con qué urbes se tiene contacto, como para que cuando se vendan o se empaqueten estos circuitos, se sepa todo eso. Tengo que explicar y decir por qué lugar va a pasar, qué comunidades son, cosa de que se prevea no solamente prestación de servicios, sino el abastecimiento de insumos o también el el apoyo y la cooperación con servicios urbanos. Después está el soporte actual de servicios turísticos. Es importante para esto poner lo que ustedes han hecho, ¿no? Las fichas, para saber en cada centro poblado qué dotación de servicios útiles para el turismo tienen. O tienen, digo, que es otra cosa, ¿no? Y por último, además de todo esto, que ya va a estar todo con datos e información, es mencionar los requerimientos de servicios y equipamientos. Ustedes tienen que mencionar y decir qué se necesita, además de todo esto que ya se tiene, qué más se necesita para que este circuito funcione. Como han visto, han descrito el circuito, han visto su localización, han determinado sus rangos, han visto qué contacto tiene, han visto los soportes y luego tienen que mostrar sus requerimientos. Por ejemplo, decir, aquí se necesitan barandas, aquí mejorar el camino, aquí capacitar a la gente de la comunidad para que preste un mejor servicio. En este lado, este tipo de soporte. Entonces, aquí en requerimientos se debe mostrar todo lo que sería necesario para que este circuito se pueda vender prontamente. Las variables turísticas que se incorporan en su trazado, o sea, ya para dibujar el circuito, tiene que considerarse algunas variables, ¿ya? La primera variable es el tipo de circuito. Tiene que definirse qué tipo de circuito es o va a ser, y lo primero, ahí hay dos formas de clasificarlo. Si va a ser un circuito abierto o un circuito cerrado primero. ¿Quién me dice cuál sería la diferencia entre un circuito abierto y un cerrado? A ver. Licen, buen día. Elba, dime. Un circuito abierto es aquel que termina en un lugar distinto al que empieza, o sea, la guiada, por decir, empieza en la plaza, puede terminar en la universidad. Y un circuito cerrado, si empieza en la Plaza 14, tiene que terminar también en la Plaza 14. Ya, está bien. En realidad es eso. Un circuito abierto es aquel recorrido que inicia y termina en lugares diferentes. En cambio, un circuito cerrado es aquel recorrido turístico que tiene el mismo punto para iniciar y terminar. Eso está bien. Entonces tengo que darme cuenta cuál de esos dos voy a utilizar, que es indistinto, ¿no? Y otro es la situación de duración. Y hay circuitos turísticos de corta, mediana y larga duración, por si acaso.
El circuito turístico de corta duración es el que se conoce, el famoso full day. No. El de corta duración es aquel circuito que dura solamente media jornada. ¿Qué significa? Mediodía. Y puede haber circuitos que duren mediodía, o sea, toda la mañana o toda la tarde. Cuando dura todo un día enterito, o sea, toda una mañana o toda una tarde, o toda una tarde más toda la mañana del día siguiente, es un circuito de mediana duración. Ahí es donde se conocen los famosos full day, día completo. Pero esos días completos no significa que solamente tiene que ser desde la mañanita hasta la noche. También puede ser toda la tarde, la noche y al día siguiente en la mañana. Por ejemplo, estos de mediana duración son los famosos circuitos de fin de semana, en los cuales la gente que trabaja, termina de trabajar a mediodía, se embarca en un paquete turístico al mediodía del sábado, hace toda la actividad del sábado en la tarde, duerme o descansa, al día siguiente toda la mañana y al mediodía ya se lo devuelven a su lugar para que él se prepare para su jornada laboral del día lunes. Entonces, por ejemplo, son paquetes que están basados en circuitos de mediana duración. En cambio, un circuito de corta duración es como para que te vayas toda una mañana o toda una tarde, media jornada, ¿ya? Y aquellos que duran más de 2 días son, o digamos, se denominan circuitos de larga duración, sabiendo que pueden ser de 2, 3 o 4 días. Después de 4 días, de acuerdo a la curva de Peirce, ya no podría ser posible vender circuitos. Vamos a ver después. Pero esa es la lógica, tiene que verse el tipo de circuito. Es abierto, cerrado, y también ver qué tipo de duración va a tener. La otra variable es el itinerario. ¿Qué significa el itinerario? Son los puntos por los que va a atravesarse durante el recorrido. Por ejemplo, esto se utiliza harto en la aviación, ¿ya? Y hay un problema en la carrera por desentendimiento. Muchos confunden itinerario con programa de visita. El programa de visita es, como dice el nombre, programa. 8 de la mañana, ¿qué se va a hacer? 8 y media, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 10 y media. Ese es el programa de visita. Eso es para paquetes turísticos. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Eso lo hacen las operadoras en base a esta planificación. O sea, tú planificas todo este circuito y se les da al municipio en el plan. El municipio, si quiere que su territorio se explote, ¿qué haría? Hace que esta parte de su plan se distribuya a las operadoras de turismo. Como decirles, operadoras de turismo, tengo todos estos circuitos en mi territorio, con todas sus características, véndanlos. Entonces ellos hacen paquetes en base a estos circuitos. Y ahí es recién cuando las operadoras hacen los programas de visita. Cada operadora piensa de manera diferente y va a vender de manera diferente estos circuitos. Pero nosotros nos encargamos de planificar todo para que no hagan lo que quieran. Si tú defines en tu recorrido por dónde van a ir, ellos tienen que respetar eso. Si alguien no respeta, ahí el municipio puede sancionar, decirles, ¿por qué están viniendo por aquí? Y si ellos no tienen respuesta, entonces tienen que dárseles penalidades. Pero si ellos dicen, no, es que aquí en los circuitos que nos han pasado está por aquí. Entonces se supone que el que ha hecho ese circuito es alguien que conocía, es especializado y ha visto bien la cosa, que es la situación de ustedes. Entonces el itinerario son los puntos por los que se va a atravesar nada más. Por ejemplo, si yo voy a ir de acá a Villa Tunari, mi itinerario ¿cuál sería? Son los puntos de referencia. Mi itinerario sería Cercado, Sacaba Colomi, Colomi Paracti, Paracti Villa Tunari. Ese es mi itinerario. Si se tratara de, digamos, de ir de aquí al Parque Pairumani,
¿Cómo sería? Cercado, Quillacollo. Quillacollo, Vinto. Vinto, Pairumani. Ese sería mi itinerario. Son los puntos de referencia. Por ejemplo, si quisiera ir, digamos, vía aérea a España, ¿cómo va a ser mi itinerario? Digamos, el Cochabamba, Santa Cruz, Santa Cruz, Paulo, Sao Paulo, es Madrid. Ese es mi itinerario. Los itinerarios son así, son los puntos de referencia sobre el recorrido. Bueno, esto estoy diciendo por este camino, o sea, estoy diciendo solamente conexiones, ¿ya? En cambio, las estaciones, que también son importantes, dice, son aquellos puntos del itinerario en los cuales voy a quedarme a hacer actividad turística. Y en estas estaciones tengo que ver tiempo de permanencia, o sea, cuánto tiempo voy a permanecer, y tiempo de desplazamiento, cuánto tiempo va a llevarme ir hasta ese lugar. Por ejemplo, si mi itinerario fuese en un circuito turístico, el itinerario fuese Cercado de Cochabamba, Sacaba, Colomi, Colomi, Paraje, Villa Tunari, significa que voy a ir por ahí. Pero digo, mis estaciones son Colomi y Villa Tunari. Significa que de Cochabamba a Sacaba solamente voy a ir y voy a tocar ese lugar. No voy a hacer nada. De Sacaba a Colomi voy a ir, pero en Colomi me estoy quedando. Entonces es una estación, porque significa que algo voy a hacer. Y si voy a hacer algo ahí, o si voy a planificar que tiene que hacerse algo ahí, tendría que decir qué cosas se van a hacer y cuánto durarían. Pero les repito nuevamente, no estamos haciendo paquetes, estamos haciendo circuito. Después de Colomi, Parasti, nada, Parasti, Vía Tunari, y recién digo, a Vía Tunari y recién se para. Entonces tengo que definir cuánto y qué se va a hacer. Conexiones posibles se refiere a este circuito que estamos armando, que están armando, si se lo puede articular con otro circuito, ¿no? Así. Entonces, así es. Circuito turístico. Entonces, este puede ser el recorrido, el itinerario, del punto 1 al punto 2, al punto 3, al punto 4 y al punto 5. Digamos, este es mi itinerario. Mis estaciones son aquellos puntos en los que voy a quedarme a hacer actividad, digamos, solamente en el 4, solamente en el 5 y en el 4. Son mis estaciones. Pero mi recorrido real puede ser de que sea así, por los caminos, porque no es así lineal los caminos como está aquí, pero este es mi itinerario. En cambio, el recorrido va a ser así. Digamos que para el punto 1 tengo que ir así. Para el punto 2 tengo que venir así. El punto 3, digamos que es así. Y el otro recorrido es así. Entonces, lo que está en naranja es mi recorrido. Pero lo que está en negro es mi itinerario. Y estos circulitos serían, digamos, mis estaciones. Ahora hay otra cosa que se denomina tramos y modalidades de tramos. Tramos es cada recorrido, digo, cada conexión entre uno y otro punto de itinerario. Y modalidades de tramos significa el recorrido de ese punto al otro. Puede haber unimodal, bimodal, trimodal y polimodal. Unimodal es cuando se lo puede hacer solamente por una modalidad de transporte. Bimodal por dos modalidades o dos alternativas. Trimodal cuando se puede hacer tres y polimodal cuando más de tres, ¿ya? Entonces, ahí que tengo que ver esto. Estos son mis tramos, lo que está con negro.
Un tramo sería del punto 1 al punto 2. Tramo 2 del punto 2 al punto 3. Tramo 3, tramo 4. Ahora, si fuese circuito cerrado, aquí hubiese un tramo más y sería mi otro tramo. Entonces, el tramo es la conexión entre un punto de itinerario y otro. En cambio, las modalidades de tramo ya se referencia a estas partes naranjas. Aquí solamente se está viendo de manera referencial, pero con lo naranja ya se ve lo real. Entonces, estas modalidades de tramo, estas, estas modalidades de tramo, pues se deben a las modalidades de transporte, ¿ya? Las modalidades de transporte son 4. Creo que hemos repasado. Voy a ponerle una diapositiva aparte. A ver, hay transporte aéreo, transporte terrestre, por orden de importancia para el turismo exterior, transporte marítimo, y transporte fluvial. Esas son las 4. El transporte terrestre, no con más, se divide en 2, se subdivide en transporte caminero y transporte férreo. Entonces hubiesen 5 en pocas palabras. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de estas modalidades, tiene medios de transporte. Estas son las modalidades. Y cada una tiene medios de transporte. Medios de transporte. Por ejemplo, para transporte aéreo, hay aviones, avionetas, helicópteros y así. Para el transporte caminero hay buses, autos, motos, bicicletas. Para el transporte férreo hay trenes, expresos, hay furgones y varios. Para el transporte marítimo hay barcos, lanchas, yates, varios. Para el transporte fluvial, lo mismo, ¿no? Hay barcos, ya no es barcos, es embarcaciones, hay botes, lanchas y así varios. Entonces, miren, cada circuito se puede combinar con un montón de cosas. Entonces se puede decir que de aquí a aquí se puede ir en bicicleta, en caballo, en auto, en moto. Aquí se puede ir, que parece un río, se puede ir en lancha, se puede ir en bote. Aquí se puede ir en avión, se puede ir en bus. Entonces, esas son las alternativas. Si vengo aquí otra vez, entonces cuando se dice unimodal, significa que solamente te puede permitir una forma de ir de un lugar al otro, digamos solamente caminando.
Pero si en ese puedes incorporar, digamos, un caballo, ya sería bimodal. Te permite ir con caballo o caminando. Si en otro lugar ves que puedes ir en moto, en bicicleta o en un auto 4x4, ya te permite decir, este es trimodal. Y si te permite mucho más de tres, ya es polimodal. Entonces tengo que irme dando cuenta en mis recorridos y yo reconocer todito eso. Cosa que la operadora de turismo, cuando lea esto, diga, mira, el planificador turístico dice que aquí se puede hacer en caballo, en auto, en esto. Entonces, ellos ya se encarguen de hacer la combinación para que cuando empaqueten, su paquete sea más atractivo que otros y pueda ser más comprado. Entonces, pues yo tengo que darles como planificador turístico, ustedes en este caso, tienen que tener una óptica así muy, muy precisa, como para darse cuenta de todo eso, para que la gente que venda ya tenga todas esas ideas. Ahora, por ejemplo, a caballo no va a significar que arbitrariamente decir, aquí caballo. ¿Cuándo voy a reconocer, por ejemplo, que se puede recorrer así? Cuando vea que en las comunidades cercanas hay caballos, entonces puedo decir, aquí se puede hacer a caballo. Cosa de que cuando la operadora quiera venir a empaquetar y a vender, ellos charlen con la comunidad y les digan, alquilame tus caballos. Pero si es un lugar que no hay ni caballos en alrededor, no podría poner eso porque sería complicar la situación en el hecho de que los operadores todos traigan de otro lado caballos por lo que el planificador ha dicho. Entonces, tiene que ser lo más real posible. Por otra variable es la motivación turística. Tiene que irse y verse, aquí dice, más allá de las 6 motivaciones de la OMT. La OMT, a ver, ¿dónde está? La OMT dice que hay, bueno, decía, porque ya ahora son 8, decía que todos los visitantes se mueven y hacen turismo por esto, ¿no? Visitantes. No. Visitantes, motivaciones. La OMT dice que hay 6 motivaciones. O sea, 6 motivos de viaje. ¿Cuál es el primer motivo de viaje? El primer motivo de viaje dice que es recreo, ocio y vacaciones. Ese es el primer motivo de viaje. La gente porque tiene recreo, porque tiene recreo, o sea, ¿qué significa recreo? Necesidad de recrearse. ¿Qué de recreo? Hasta en los colegios había, si se acuerdan, el famoso recreo. Recreo significa bien de recrearse. Entonces, si tú estás sometido en el colegio a muchas clases, te cansas. Puedes hacer el recreo para que la gente, los estudiantes, salgan del aula, se olviden de seguir avanzando y atendiendo y se recreen, se vuelvan a crear como estudiantes. En el recreo te olvidas de que eres estudiante y vas a jugar, te compras tu refresco, tus no sé qué cosas, te recreas, cosa de que cuando termine el recreo, tú ingresas al aula. Lo mismo es en la vida real, con el trabajo. No todos podemos trabajar las 24 horas, entonces tenemos que recrearnos todo el tiempo para que, es como en el colegio, para que después de haberte ido a comer tus salchipapas, entras al aula ya más tranquilo y puedes atender a la siguiente clase. Lo mismo es acá. Después de hacer turismo, se supone que tú tienes que volver con más ganas y ánimos al trabajo para que trabajes mejor y a las empresas o a tu misma empresa le puede funcionar mucho mejor. Entonces, por eso es el recreo. Ocio, porque hemos visto que es el ocio, y vacaciones también. Entonces, el primer motivo de viaje es ese. El segundo, visita a amigos y familiares. Todos hacen turismo principalmente por esto, ¿no? Porque tienen amigos de referencia en otros lugares o familiares de referencia y por eso viajan. Voy a viajar, digamos, a Santa Cruz.
Porque ahí tengo familiares. Y de paso en Santa Cruz conoces otros lugares. O dices lo mismo, tengo parientes en España. Vas a España y conoces algunos lugares. Y es lo mismo. Entonces, este es el segundo motivo. El tercer motivo es salud. Para sentirse mejor, muchos se enferman por mucho trabajo, por la rutina, o incluso tienen problemas crónicos de salud, y para mejorarse o hacer alguna cosa, viajan. El cuarto motivo dice religión y peregrinaciones. Un claro ejemplo, aquí cerca lo tenemos con Urcupiña. Mucha gente de otros departamentos solamente por Urcupiña vienen acá. ¿Por qué? ¿Quién los motiva? La religión. Ahora miren, hay religiones ahí como 67. Claro, grandes religiones son 5, 6, pero religiones hay más de 67. Entonces, imagínense, 67 formas diferentes de ver motivo de viaje. Otra es negocios. No hace referencia esto a comercio, ¿no? Porque el que va a ver cosas, por ejemplo, de Chile y las vende acá, no es turismo, eso es trabajo. Negocios hace referencia cuando se viaja o te envía como parte de un negocio para hacer algún trabajo adicional. Entonces, no estás yendo a generar lucro, pero estás yendo por situación conectada o relacionada a tu trabajo. Si es permanente, como es el comercio, eso ya no es turismo. Y por último, aquí la OMT decía que había otros motivos. Por ejemplo, estancias cortas por estudio, permanencias cortas por tránsito, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya esto pueden revisarlo mejor. Desde el año 2018 se han aumentado estas de 6 a 8. Ahora son 8. Pero que tienen que ver más o menos con esta misma lógica. Lo único que otros se lo han notado con 2 más y es esto. La idea es de que acá se está diciendo más allá de las 6 de la OMT. Hay que ir más allá. Y si yo hago un circuito, tengo que decir a quién le puede gustar en términos de motivación. Por ejemplo, si es un circuito en el cual están relacionadas los ríos, las montañas, la selva, no sé. Entonces tuviese que decir aquí a gente que le gusta la naturaleza, que le gusta la tranquilidad, a la gente que no le interesa la comodidad, más bien le interesa lo improvisado. Entonces, cuando yo describo a quién motivaría este circuito turístico, ya no tengo que decir solamente a visita amigos y familiares, no, tengo que ir aquí de manera más específica, como dice aquí, ir más allá de las 6. Entonces tengo que explicar a detalle quién sería el que se motivaría por conocer este trazado que estoy haciendo. Ya. Estos son ejemplos de circuitos. Miren, este por ejemplo es un recorrido que no es o sea, parece cerrado, pero es un circuito abierto. O sea, no significa de que tengas que ir de manera lineal nomás. Se puede tener partes circulares dentro del circuito y terminar en otro lugar. O sea, no es regla que sea, o si es abierto, bien lineal, o si es cerrado, bien circular. Puede haber combinación. En este caso, por ejemplo, miren el de abajo, es un circuito también, este es cerrado, no es abierto. Pero miren, empieza en un lugar, se va por toda esta flecha, da la vuelta y después de un tramo recién termina en el mismo lugar. O sea, no es necesario que sea completamente, les digo, circular ni completamente lineal. El trazado no tiene que tener ninguna situación que lo condicione, entonces más bien tiene que ser una situación que lo proyecte. Ahora, de acuerdo a Peirce,
dice que estos son los principales comportamientos que tienen los visitantes, o sea, esto es para ver un poquito los motivos, ¿no? Las motivaciones, los principales comportamientos que tienen los visitantes cuando van a hacer turismo. Fotografiar, algunos dicen que solamente les gusta fotografiar. Por eso les decía, la actividad de fotografía ya no es una actividad turística, ya todos tienen sus cámaras, todos tienen todo, entonces ya no se puede vender, decir, rutas fotográficas. Sin embargo, dice que hay algunos visitantes que no les gusta participar. Solamente ustedes que si han manejado ya gente, han hecho paquetes, hay muchos que no puedes vos mantenerlos expertos o atentos, se te mueven, se van a otro lado porque les gusta explorar. Y así sucesivamente, esto dice que son los 20 comportamientos más evidentes en los visitantes. Por otra parte, Yanakis y Gibson sobresalir como el más exigente, como el que merece más y el que puede pagar más, y ese tipo de cosas. Cuando se hacen paquetes, digo, se hace circuito precario, un circuito, decir, por si acaso en este lugar no hay servicios de que los son súper cómodas son este, entonces ahí estás diciendo, vos dando pautas para que las operadoras cuando tirar, porque eso es una cosa que se desconecta. Mucha gente que no sabe mucho de turismo, por ejemplo, se va a algún lugar y exige, ay, ¿por qué el mantel está sucio? Que no sé qué. Pero es que no se puede exigir más porque la gente es humilde, la gente no tiene mucha capacidad de inversión, entonces ese tipo de cosas vienen relacionadas. Y si el planificador de turismo ya de entrada no pone estas cosas en claro, puede generarse complicaciones. Claro que si estamos trabajando entre bolivianos, como que nos conocemos un poco y sabemos lo que tenemos.
pero en realidad el planificador del turismo. Entonces, ese es el tipo de turismo jet set. ¿Algo más? Este, por ejemplo, igual del escapista. Hay mucha gente que se compra o va a circuitos turísticos, pero no es porque tenga una motivación turística de ir a conocer, es por escaparse nomás. Casi ni atiende a las explicaciones, no le interesa mucho. Lo único que ha querido es escaparse de su casa, de la situación de su trabajo, de algún problema familiar o emocional. La única cosa es por algún motivo se ha metido al circuito y no le interesa ni el circuito. Hay ese tipo de situaciones también, por si acaso. Entonces, ustedes tienen que prever eso. ¿Qué pasa si es un circuito que ustedes están definiendo que es altamente histórico, de conocimiento? Entonces, tienen que ver que este tipo de circuitos tienen que ser para ese tipo de personas. Entonces, tienen que explicar, aunque ustedes no van a vender el circuito, porque si no es para que cuando la operadora venga a venderlo, sepa exactamente cómo vender, porque la idea es hacer que sea buena experiencia, no solamente para el territorio involucrado, sino también para el que va a vender, en este caso la operadora. Y en última instancia, para el visitante, ¿no? Para que el visitante se sienta satisfecho con el circuito turístico. ¿Algo más? Dice, ¿qué Seguimos. tipo de turismo sería el vagabundo? ¿Cómo? El vagabundo que dice ahí. El tipo de circuito, el tipo de rol de vagabundo no es alguien que estás haciendo para vagabundos e indigentes, sino en muchas situaciones el visitante, principalmente sucede esto pues acaso en América Latina y en el Asia, hay como que tenemos aquí de yapame, rebajame, así lo mismo, ¿no? O sea, quieren pagar poco y tener harto beneficio, como que ese tipo de cosas. Este turista de que cuando estás entrando al parque trata de evadir pagar la tarifa, quiere entrarse por detrás, o decir, no, yo no voy a ver esto, no voy a participar en esto, pero está participando. Entonces, el rol de vagabundo hace referencia a ese tipo de visitante que trata de tener el mayor beneficio y de manera gratis. Muchos lo relacionan con los mochileros, este turismo del rol de vagabundo, porque el mochilero dice, no importa, voy a llevarme como sea. Entonces quiere dormir en la calle, todo eso, y los residentes les da pena y le dan cobijo, le invitan comida por pena, ¿no? Y este se aprovecha de eso. Ese es el turismo cuando asume el rol de vagabundo, pero no significa que sea un vagabundo en sí, significa que es alguien que trata de servirse. Entonces, esos circuitos tienen que ver eso, porque sabes que sucede alto, digo, aquí en América Latina y en el Asia, por dos motivos. Primero, porque el latino y el asiático es muy buen anfitrión. Invita, ayuda, coopera. Y hay mucho visitante que sabe de eso y se aprovecha y dice, vamos a América Latina, ahí te dan, te invitan, vamos. Entonces asumen esa cosa. Entonces ustedes tienen que prever ese tipo de cosas también cuando planifiquen. Y un ejemplo, aquí se puede decir, ¿no? Este territorio es propenso a que vengan visitantes de esas características. Entonces ustedes tienen que hablar con las comunidades y explicarles eso. Entonces, te digo, no estás haciendo vos un paquete turístico, están planificando. Entonces, si creen que pueden pasar alguna de estas cosas, tendrían que ustedes mencionarlo en su circuito. Por ejemplo, lo mismo del arqueólogo. Aquí, si tú le llevas a un visitante o se lleva visitantes a lugares arqueológicos, muchos no saben y empiezan a hurgar. Y no es bueno. Es un sitio arqueológico porque aquí mucha gente, aquí en el Valle Alto, en unos lugares alejados, hay yacimientos arqueológicos antiguos, o sea, preincaicos. Tú vas y te encuentras con un montón de cerámica por todo el piso, así, pero
hartísimo, así, hartísimo, harto, que tú vas pisando y se vas rompiendo. Pero la lógica de eso es ir a conocer, pero no a extraer cosas, no a llevarte las cosas. Entonces, si tú lo abres al turismo eso así de la nada y tú pones como un atractivo en tu lugar, eso no va a durar unos años porque todos van a empezar a llevarse, aunque sea pedacitos, fragmentos, va a ir desapareciendo y se va a quedar sin nada. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Es lo que ha pasado con Toro Toro. En Toro Toro había un lugar que se llamaba Siete Vueltas. ¿Quién conoce de ustedes Siete Vueltas en Toro Toro? ¿Conocen Toro Toro? Donde hay las huellas de dinosaurios. ¿Qué conocen de Toro Toro? A ver, qué atractivos. Hola. ¿Qué atractivos conocen de Toro Toro? A ver, coméntenme, despierten. ¿Saben? Eso me he dado cuenta desde el semestre anterior. Eh, mis horarios eran de madrugada y todos tenían que venir aquí a estar en el aula a las 7 máximo. Entonces, como estaban fresquitos, porque han tenido que mojarse su cara por lo menos, han tenido que venir en el transporte con algunas molestias, no sé, despiertan bien. Venían al aula y atendían así bien. Ahora resulta que es el peor horario este, porque todos están desde sus camas, entre ojo cerrado y ojo abierto, entre sueño y despierta. Entonces se vuelve, queda el mejor horario para, para trabajar en la universidad. Se conocen de todo por. Imagino que conocen Majalanta, El Vergel, Huacasenca, Bateascocha, ¿cómo se llama? Yunguma, Ciudad de Itas, todo lo que es Toro Toro. Pero hay un atractivo en Toro Toro que se llama Siete Vueltas, que es un poquito alejado, está aproximadamente a 9 kilómetros, creo. Y se llama Siete Vueltas porque vas zigzagueando el camino, zigzagueando, entonces todo el tiempo andas volteando, pues se llama Siete Vueltas. Resulta que cuando te vas Siete Vueltas, hace años, era como esto, pero en términos, como en términos de las cerámicas que les comentó, pero en términos de fósiles. Tú ibas a Siete Vueltas y era imposible de que no encuentres mínimo 5 fósiles, mínimo por persona. Fósiles de los trilobites, los brachiopodres. Entonces, toda la gente, el hecho de que se lo haya encontrado, pensaba que tenía el derecho propietario y se lo agarraba y se lo llevaba. Nadie controlaba. Entonces, todos los visitantes, todos en sus bolsillos tenían todo el tiempo 5, 7, se llevaban fósiles. Tanto que Siete Vueltas se ha quedado sin fósiles. Ahorita lo único que ha quedado en Siete Vueltas son unos fósiles de tortugas que no se los han llevado porque están tan grandes que no han podido sacar de la tierra. Pero toditos son los trilobites brachiópodos, toditos se lo han llevado. Ahorita, si vas, raro sería que encuentres uno de esos. Pero había antes tanto, por el piso así regado, que todo el mundo se lo llevaba. Incluso tú vas, si conoces a alguien que vive en Toro Toro, tú vas a su casa y vas a ver en sus vitrinas, en sus mesas, como adornos, tienen un montón de fósiles. Entonces, ustedes tienen que prever eso como desde la planificación y ver que puede haber gente que puede asumir este tipo de roles. Entonces, tienen que recomendar, orientar mejor la venta y la compra. Les están ayudando a ustedes a darse cuenta de qué es lo que puede pasar, pero les repito nuevamente, no es que estemos empaquetando, es porque ustedes están dando las pautas para que otros empaqueten el turismo. Entonces, si va a pasar eso, tienen que aclarar bien lo que está sucediendo o lo que puede suceder para prevenir y resguardar el patrimonio. ¿Está bien? Los circuitos con relación a las actividades, ¿bien? Las actividades tienen que hacerse considerando las motivaciones, los comportamientos que hemos visto y los roles. Entonces, ustedes ya tienen sus actividades en sus fichas de atractivos.
Lo único que tienen que decir es todo eso, ¿no? Si digamos un atractivo X, decirle, señor, en este atractivo X de este circuito, mira, ves tu ficha, se pueden hacer estas 5 actividades diferentes. En el otro atractivo, otras 5, en otro 3. Entonces, tú estás dando a la operadora como 20 actividades en este circuito, y la operadora tiene que la actividad 1, del atractivo 2 va a ser la actividad 3, y así, y ellos van a ir haciendo sus paquetes y vendiendo el turismo. Entonces, pero tú tienes que darle todas las opciones, ¿no? Ahora las actividades, dice, en una presentación otra, cuando hemos avanzado los cálculos. Ahí les he mostrado cómo se organiza el turismo, las formas de turismo, o sea, esto ustedes ya lo conocen. No voy a volver a repetirles porque ya va a ser aburrido, ya saben respecto a esto, a las tipologías. Una cosa es la tipología y otra cosa es la actividad. Les había dicho de que para las actividades lo que se necesita es alta creatividad, innovar, hacer cosas nuevas, que no existe ninguna regla. Entonces, estos ya lo han aplicado en sus fichas de atractivos, incluso algunos han hecho sus observaciones para que las mejoren. Esta diapositiva no hay mucho que hablar. Entonces, ustedes ya las conocen, pero en este caso, en cada circuito, hacer listas de todas las actividades que se pueden hacer. ¿Y de dónde van a extraer? De las que... Pero esto es la localización. Lo que está en el mapita, que es la localización. Y aquí está el emplazamiento. Es lo que les dije hace rato. La localización es dónde está ubicado, en qué lugar, todo eso. Y el emplazamiento ya es decir, con flechitas, digo, con líneas, como está aquí, miren. Porque puede ser propiedad privada, puede ser un espacio frágil, puede ser un lugar que puede ser dañado. Entonces, ustedes ya tienen que dibujar el recorrido, que puede ser un circuito abierto, un circuito cerrado. Ya pueden ver este caso, por ejemplo, miren, es un circuito cerrado. Está viniendo desde este punto. Creo que viene por aquí. Miren, sube a esta cosa. Este otro es un circuito abierto. Miren, parte de acá, de un punto. Está diciendo por dónde debe ir. Está yendo, miren, el trazado exacto. No es una línea recta, tienen que ver más o menos y explicar por dónde debe ir. Qué puntos van a tocar y termina en otro sitio. Esta es una ficha. Miren, para hacer el circuito turístico. Aquí están resumidos todos los elementos que hemos visto. Entonces, si ustedes hacen circuitos turísticos, lo que deberían hacer es llenar esta ficha, o sea, hacerse esta ficha de sus circuitos, llenarla y después de la ficha explicarla. Miren, aquí tienen circuito, dice, aquí debería ponerse el nombre del circuito. Aquí dice ubicación, aquí están todas sus partes de ubicación. Miren, aquí está altura máxima, lo que habíamos hablado, altura mínima, perímetro, pendiente. Dice tipo de circuito, itinerario, estaciones, conexión. Miren, aquí dice actividades. Aquí es donde tenían que hacer la lista, extraer las actividades de todos los atractivos que están considerando y ponerla acá. En este tramo, ¿qué se requiere? Un puente, un mirador, no sé. Entonces, esa es, lo va a ver en esos planes que les he pasado, hay estas fichas ya llenas. Entonces, va a ser un ejemplo para que se den cuenta cómo se hace. La idea es de que ustedes ya conocen con lo que estamos charlando ahora y pueden hacer un propio de todos esos elementos, esas variables, y luego hacer su dibujito, o sea, el trazado del circuito. Hasta aquí quiero ver si hay alguna pregunta respecto a circuitos. Dice, con respecto a las actividades, cuando, digamos, es rappel en una zona, qué sé yo, donde hay una pendiente, ¿no? Tengo que trazar, si no hay el equipo, o sea, si es una actividad potencial, tengo que poner esos requerimientos que ellos tienen que llevar su propio equipo.
¿O cómo? Sí, claro, es de escalada, digamos. Se necesita equipo de rappel. Tendrías que poner ahí todos los requerimientos, incluso mirador, puente, pasarela, lo que necesites en ese tramo. Por tramo aquí se trabaja porque puede ser que un operador al que va a vender o el municipio mismo sepa qué tramos trabajar primero o qué tramos trabajar después. Pero va todo eso. Nada, entonces, ya. La Vamos a técnica continuar. entra el circuito, que imagino que tenemos que sacarlo de Google Earth o Sí. de Maps. Por eso, en esta ficha lo que van a poner es todos estos elementos y luego describirlo. O sea, si hacen un circuito turístico, tuviesen tres partes. La primera parte sería su ficha, que es esta. Segundo, sería la descripción de esta ficha. O sea, una especie de textos, memorias que expliquen esto. Porque aquí en la ficha va a empezar cuenta máxima se encuentra, digamos, en la comunidad de tal. Y más o menos está ubicada a los 20 kilómetros de iniciarse el recorrido. Entonces, esa parte de memoria tiene que ir después de la ficha. Y después de eso viene la tercera, capturando de Google, trabajando sobre Google Maps. Después va a venir de esto, entonces va a tener el circuito que tendría tres partes: la ficha, su memoria y su parte gráfica o su mapa, si se quiere. ¿Está bien? Sí, está bien, solo que como no hay un cuadro que diga mapa, no sabría dónde acomodarlo, eso le decía. Sí, por separado. Eso lo hacen por separado. De todos modos, Ese, en los planes que les he pasado, no me acuerdo en cuál, creo que hay circuito en uno de los dos, entonces pueden ver. ¿Algo más? La del tipo multicriterio. Como les decía, aquí miren la definición. Aquí ya no es un recorrido activo. Aquí se conectan espacios o destinos turísticos. ¿Se acuerdan de esto? Voy a salir un rato. ¿Dónde está la pizarra? Esto. Que lo hemos hecho antes, pero es para que se acuerden. Una cosa es el atractivo que origina el lugar turístico. La sumatoria de atractivos turísticos hacen al espacio turístico. Y la sumatoria de espacios turísticos hacen a la región turística, ¿no? Y lo que estamos trabajando es este espacio, convertirlo en destino turístico. Entonces, los circuitos conectan atractivos
y los destinos se conectan espacios. Entonces aquí ya no se dice el atractivo X con el atractivo Y, sino espacios, ¿ya? Espacios. Entonces ahorita estamos entrando naranja. Esto es circuito, para circuito turístico. Esto ya es para rutas turísticas. Entonces, esa es la lógica de las rutas. ¿Está bien? Entonces, que involucran muchos destinos y espacios turísticos, además de actividades turísticas. O sea, aquí ya no se necesita ver motivaciones, nada de esto puede servir para planificar, porque la tecnología de los visitantes autónomos. O sea, un circuito necesita sí o sí la conducción de un guía, de un equipo. En cambio, las rutas turísticas ya no necesitan conducción, tienen que hacerse solas, de manera, como dice aquí, visitantes autónomos. O sea, las rutas es ya para el principio, oferte de manera directa al visitante. Y decirle, visitante, ven y conoce mi municipio, hay esto y hay esto. Aquí ya el visitante por su propia cuenta tiene que ir. Y desde el mundo actualmente. Ya a los visitantes no les gusta mucho ir esto, a las 11 estamos en el hotel, a las 2 tenemos que estar en este lugar, entonces a muchos visitantes ya no gusta eso, esa forma tradicional de consumir el turismo. A los visitantes actuales les interesa tener más autonomía, porque ahora con la tecnología, porque tú no necesitas ya un guía que te diga, aquí vamos a comer en este hotel, y de aquí vamos a dormir en este hotel, vamos a ir a comer a ese restaurante. Ya cuando se googlea o participas de redes sociales, entonces a los visitantes en la actualidad les interesa eso. Entonces nosotros tenemos que actores que son los más propensos a existir. Entonces, ¿qué elementos debemos considerar para hacer una ruta? La situación de los atractivos, servicios y actividades que están en un centros poblados. Entonces aquí tendría que hablar y decir, digamos, aquí es como si estuvieses describiendo turísticamente tu municipio. Decirles, en este municipio hay estas comunidades, hay estas ciudades, estos pueblitos donde hay servicios, hay este tipo de atractivos, hay el distrito tantos, hay el cantón tantos, cosas de que el visitante tenga que él va a poner sus horas, él va a poner todo lo demás. Por ejemplo, la renta de coches que desde hace años existe en el mundo justamente tiene relación con este tipo de turismo. ¿Por qué creen que hay renta de coches? Es para esto, para que el visitante, si es un visitante que años atrás ya están habiendo hartas empresas de renta de coches. Ahorita el que más tiene eso es Santa Cruz y La Paz, porque hay mucha gente que hace ese tipo de visita turística. Nosotros normalmente vemos a los turistas que van y consumen los buses, compran tickets de las compañías de flotas, nos encontramos en un montón de situaciones con esas, pero pocos se dan cuenta de este otro tipo de turismo.
Si ustedes irían a ver cómo es el movimiento de una empresa de renta de coches, es fuerte. Hay mucha gente que todo el tiempo está alquilando coches para hacer este tipo de trabajo, este tipo de visitas turísticas por su cuenta. Y algunos incluso tú ves y dices, wow, estos ya están viendo con su coche, ni siquiera es su coche, es un coche alquilado. Entonces, ese tipo de alternativa tenemos que también nosotros dar y plantear para nuestros territorios y para nuestros municipios. Como les digo, es una forma muy nueva de ver. Para muchos no les gusta. En Bolivia hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. Dice, no, ¿cómo pues? Es que piensan de una manera muy retrógrada. La gente ya no es así. Ustedes se dan cuenta. A nadie les gusta de que... es por eso que muchos, si tú tienes que elegir entre una fiesta y una disco, muchos eligen una fiesta porque en la disco tú dices, van a abrir recién a esta hora, tenemos que irnos antes de esta hora, van a empezar a votar, entonces es complicado. En cambio, cuando es una fiesta, te das cuenta que es mucho más tranquilo, puedes tener mejores horarios de diversión. Entonces, es lo mismo en el turismo. Ya mucha gente no le gusta estar muy condicionado al programa de un paquete y les gusta hacer sus propios paquetes. Si en el paquete decía, por ejemplo, en la noche ir a conocer no sé qué lugar y al día siguiente despertarse a las 8 para desayunar, puede ser de que uno diga, no, hoy, aunque esté de vacaciones, de paquete, quiero dormir hasta el mediodía y después recién hacer. Entonces, ese tipo de autonomía se consigue solamente con las rutas. Esa es la gran diferencia entre un circuito. Un circuito, además de ser más chiquito el recorrido, una ruta es más grande. Y la ruta lo adicional en las multicriterios es que las rutas multicriterios son autoguiadas. Visitantes buscan la manera de comprender el territorio o comprender la oferta turística de un determinado territorio. Pero es importante en esto, en el elemento, darles esto, conexiones, mostrarles cómo se conecta un lugar con otro, darle alternativas de conexión, explicarle de las modalidades que se pueden hacer para ir de un lugar a otro, para que el visitante elija. Él tiene que elegir, tiene que decir qué le interesa o qué no, pero yo tengo que mostrarle todas las alternativas. Por ejemplo, para decirle, en este territorio, digamos, si estuviésemos mostrando, digamos, el cercado de Cochabamba, y decir, en este territorio tenemos el Parque Tunari, que aquí está al frente. Puedes acceder al Parque Tunari por varias maneras. Aquí tienes por aquí por bicicleta, aquí puedes ir en un coche 4x4, aquí puedes ir en bus, aquí puedes ir caminando, cosa de darles todas las alternativas de para mostrarles un territorio, para que él vaya, como dice aquí, a eligiendo. En caso de atractivos, él selecciona. Tú le dices, hay todos estos servicios, todos estos atractivos, y él selecciona. En el caso de, de las conexiones y eso, tienes que darle también, mostrarle todo lo necesario para que él elija qué es lo que va a utilizar. Y una cosa más que es importante es mostrarles las tarifas y factores monetarios. Porque como ves solito, es importante que tengas certeza de cuál es la realidad económica de ese lugar. Entonces se tiene que explicarles sobre las tarifas, sobre cambios de moneda, formas de pago en los establecimientos de servicio y ese tipo de cosas para que el visitante prevea. Aquí algo bien importante es lo que habíamos notado en las fichas de servicios, es los POS. ¿Se acuerdan que eran los POS? Esto, voy a anotarlo en nuestra pizarra. Habíamos hablado de esto, no sé si se acuerdan. De eso. ¿Qué eran los POS y qué eran los ATM? No, pues si están durmiendo, ¿qué se van a acordar entre sueños? ¿Se puede pagar?
con divisa, con moneda nacional o de manera automática. POS, punto de venta, ATM, cajeros automáticos. Entonces, todas las cosas, por ejemplo, son importantes de mencionar acá. Cuando hablamos de tarifas y factores monetarios, estamos haciendo referencia a ese tipo de cosas. Por eso les digo, como tienen las fichas ya, ustedes tienen que extraer de ahí esas cosas y mencionarlas en este tipo, si van a hacer esta propuesta. Aquí dice, no hay que considerar los servicios de pernoctación debido a la variabilidad temporal. No tienes que decir, tienes que dormir en esta comunidad, en este poblado, pero tienes que mostrar todas las alternativas, cosa que los visitantes elijan si van a dormir en uno o en otro, pero disponiendo de la información. Ahora, las rutas turísticas está sujeto al Homo Ludens, dice, ¿ya? El Homo Ludens, hemos hablado sobre el Homo Ludens con ustedes, ¿no? Creo que hace semanas, a principios de semestre, creo que hemos hablado, ¿se acuerdan, no? Ya. La idea es de que el Homo Ludens es actualmente un sujeto más independiente y autónomo, como estamos hablando, le gusta más hacer las cosas por su propia cuenta, tomar sus propias decisiones, pero teniendo certeza. Otra cosa es de que todas las personas ahorita conocen sobre sus necesidades lúdicas y turísticas, saben qué les gusta, qué les divierte, qué les causa mayor satisfacción, qué no. Entonces, cuando van haciendo turismo, van eligiendo y optando por alternativas de acuerdo a estos gustos y preferencias. Esta, por ejemplo, es una diagramación de una ruta turística de multicriterio, donde miren, incluso su mapa es como que bien general, está diciendo de tal lugar a tal lugar, tal lugar a tal lugar, hay que esto es lo que tenemos, no está diciendo andar por aquí, de aquí a aquí, ni nada. Entonces les están mostrando todas las alternativas para que pueda el visitante recorrer. Aquí te está mostrando, esta es la parte gráfica, si quiere decir, miren, de este territorio está extrayendo esta parte y de esta parte está mostrándote cómo está turísticamente este territorio. Y otro viene y conoce como quiere, puede conocer esta parte nada más y esta no, o puede venir solamente por esta parte, ellos ya van decidiendo con relación al tiempo que tienen disponible. Normalmente una ruta turística dura más de 5 días, normalmente dura más de 5 días, entonces generalmente los circuitos turísticos se los hace hasta 4 días y si son más grandes los territorios, es importante hacer rutas para que el visitante tenga la opción de conocer más, porque va a tener más tiempo, porque va a tener mayores características. ¿Ya? Para las rutas multicriterio, esta parte, escuchen chicos, no lo voy a avanzar a detalle porque es haciendo cálculos, ¿ya? Y hubiese sido bien trabajar esto a detalle, pero con lo de la virtualidad y todo esto, no quiero complicarlos. Pero de todos modos, les voy a mostrar para que conozcan. En realidad se hacen 3 cálculos aquí para que el visitante sepa. O sea, lo que se quiere es ayudar al visitante a que conozca lo más posible. Porque si conoce lo más posible, va a dejar más dinero repartido por todo lado. Ahora, ¿qué pasa si el visitante? Normalmente aquí sucede un error. Y no sé si se han dado cuenta, porque hasta nosotros incurrimos en eso. Normalmente el visitante va a los poblados más grandes y gasta todito ahí. Entonces, si bien estos poblados grandes se benefician, las comunidades más alejadas no llegan a recibir este beneficio. Entonces, estos cálculos de optimización le ayudan al visitante a distribuir mejor su dinero y a nosotros nos ayuda a que el beneficio que dejen vaya a la mayor cantidad de sitios del municipio. Entonces, en vez de comprar un servicio en el centro poblado A, el visitante con estos cálculos tiene la opción de comprar una partecita en el centro A, otra partecita en el centro B y otra en el centro C. Entonces, en vez de dejar $1 en un solo poblado, tiene la opción de dejar una tercera parte de $1 en cada poblado. Así la gente tiene más beneficio y el beneficio
beneficio del turismo se distribuye de manera más ecuánime. Entonces, hay 3 cálculos. Uno es respecto a minimizar los costos de transporte. Con esta fórmula y con estos cálculos, lo que se hace es ayudar al visitante a que pueda gastar la menor cantidad de combustible posible. Esto es principalmente para el medio ambiente y todo eso, porque no es de decir, que no importa que gaste, está consumiendo dinero para el bien de Bolivia. No, aquí lo que se trata también es de ser responsables y ver la mejor manera para que todo funcione bien. Si el visitante se va tranquilo porque está gastando lo menos posible en combustible, también nos está contaminando menos. Entonces son varios factores que nos ayudan a entender esto. La otra cosa es la minimización de costos por actividades. Es lo que les digo, esto es principalmente para lo que les estoy diciendo antes. Para que no consuma todo el turismo en un solo centro y más bien vaya distribuyendo de manera más ecuánime en otros. Entonces, esto lo que ayuda es a minimizar los costos de actividades. El otro es la maximización de los beneficios. O sea, en dos minimizo, trato de minimizar costos y en el otro maximizo beneficios. Es una fórmula y un cálculo que se hace para maximizar, para hacer de que el visitante tenga la mayor satisfacción de su visita o de conocer un territorio, ¿ya? Esto es, lo que se hace con esto es trabajar un poquito más, tiene que ir al lugar, verificar algunas cosas para hacer estos cálculos y en pocas palabras lo que dice esto es, llegas a decirle en tu plan al visitante, si tú combinas este espacio más este espacio más este espacio, vas a estar así. Pero si combinas digamos el A con el B con el C, vas a estar de esta manera. Pero si combinas el A con el C y con el F, vas a estar de esta manera. Entonces, lo que hace es tratar de dar alternativas para que el visitante no se lleve una idea muy monótona de un lugar. ¿Qué pasa si solamente conoce la parte histórica? Entonces dice, este municipio es histórico nomás. ¿Qué pasa si conoces solamente la parte natural? Dices, este municipio solamente tiene naturaleza. Entonces, cuando haces todos estos cálculos de satisfacción, tú pues, te le das opción al visitante a que tenga varias, no lo estás diciendo vos, haz de esta manera. Le estás mostrando alternativas de combinación de cosas para que el visitante se lleve una idea mucho mejor, pero no con la idea de conocer, sino con la satisfacción de su motivación turística. Hay estas otras que son restricciones, que es importante. Esto es para utilizar mejor el tiempo. Es como en la pandemia, ¿no? Si tú le explicas al visitante los horarios, los tiempos, por ejemplo, aquí se considera tiempos de desplazamiento y tiempos de visita. Si tú le haces recuerdos, por si acaso, si te tomas mucho tiempo en ir del tramo A al B, por conocer, digamos, la lagunita, por conocer un bosquecito, te estás perdiendo la posibilidad de conocer este espacio turístico que vas a llegar. Entonces, aquí lo que se está haciendo es mostrar más o menos ese tipo de cosas para que el visitante prevea el uso de su tiempo, ¿ya? Es para que prevea el uso de su tiempo. Y lo mismo con la restricción de los días libres que está abajo. A veces es importante cuidar para el visitante su tiempo también, para que no estén apuros a último momento. Claro que, por ejemplo, el visitante europeo ya esto lo tiene re claro, pero el visitante latino no les diré. Gente que venga, digamos, de Argentina a Bolivia, del Perú a Bolivia, del Ecuador a Bolivia o inversa, no prevemos esto. Es como cuando si tú viajas al extranjero, digamos, a un país limítrofe o a Europa, ¿qué te importa el tiempo? Y luego estás en apuros. No solamente en apuros de tiempo, también en apuros de dinero. Porque te quedas, o los primeros días te compras de todo, disfrutas de todo, y los últimos días ya no tienes mucho para hacer algunas cosas, y luego dices, ay, qué macana, mira este atractivo tan bonito, ya me lo he gastado, ya no puedo conocer. Entonces, justamente las rutas multicriterios tienen ese cometido de hacerle que el visitante tenga una idea previa, pero bien elaborada, con lo que se va a encontrar, para que él prevea todas esas cosas. Disminuir costos, aumentar satisfacción y ver su tiempo o el uso del tiempo. Entonces, las rutas multicriterios tienen esta lógica. Ustedes lo que tienen que hacer es
considerar todo esto que hemos dicho acá. Estos elementos tienen que describir, explicar todo esto como para poder decir que se está haciendo una ruta multicriterio. Estos cálculos los dejan de lado, no quiero que los hagan, les digo, pero analícenlos, véanlos y podemos, si hay tiempo más adelante, cuando estemos revisando las propuestas, ya puedo irles explicando un poquito de esto a nivel experimental. Por ejemplo, si alguien ha hecho una ruta multicriterio, yo podría explicarles cómo podrían trabajar más adelante los cálculos estos en base a lo que ya hagan, ¿no? Entonces, eso podemos irlo viendo más adelante. Esta es, por ejemplo, otra diagramación de una ruta multicriterio. Miren, aquí está mostrándose todo. Si tú entras a Google Map o Google Earth, te muestra todos los caminos. Caminos, carreteras, vías, todo. Te muestra tanta información que terminas por decir, wow, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde voy? No sé si se les ha pasado. Es así. Antes era la inversa. Hace unos años atrás no había tan completo el Google Earth ni Google Map. Entonces tú tenías que acceder y el primer camino que te mostraba sería, este es el camino. Y te lo seguías. Pero ahora te muestra tanto que hasta no sabes por dónde ir. Entonces, justamente en las rutas multicriterio lo que tienes que hacer es hacer eso en base a Google Earth o Google Map. Tendrías que vos decirles los recorridos que tú, como planificador, has analizado, estudiado y consideras que son los mejores. En este caso, miren, después dentro de toda una ruta, donde ustedes si pueden ver, hay caminos por todo lado de abajo, se está mostrando cuáles serían las mejores alternativas de acceso y está mostrándose, miren, los espacios turísticos. No estás mostrando aquí en este lugar, en el D, está la ruinita de tal, está la playa de tal, entonces estás mostrando, aquí hay este lugar, aquí hay un montón de cosas, entonces tú estás dando pautas para que el visitante vaya conociendo. Entonces dices, en el punto C hay el atractivo de este y este. No estás diciendo este atractivo, cuenta de esto, estás diciendo solamente los nombres. Entonces el visitante ya puede darse cuenta de eso. Incluso puede decir, para optar por este camino de la izquierda, voy a conocer estos dos, te voy a conocer un montón de cosas, pero necesito tanta cantidad de dinero y tiempo. Para ir por este lado voy a conocer todo esto, pero necesito esta cantidad de tiempo y esta cantidad de dinero. Entonces tú le vas dando idea de organizar un viaje o para que los visitantes puedan organizar su viaje. Les decía, los circuitos turísticos es para que los municipios o los territorios, en este caso los que están trabajando ustedes, den a los operadores. Pero la planificación de rutas es directamente para el visitante. Entonces tiene que ser considerando ese tipo de aspectos. Quiero ver si tienen alguna pregunta respecto a rutas multicriterio. Vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a seguir avanzando. Nos faltan 4 tipos de propuestas, pero hasta aquí quiero ver si alguien tiene alguna pregunta. Lice, digamos que hacemos la ruta multicriterio. ¿Es necesario que, solamente tenemos que abarcar nuestro municipio? ¿Puedo pasar más municipios sin importar que, no sé, otro grupo está haciendo ese municipio? No, tienes que hacer solamente tu municipio, pero como decía aquí una opción, tienes que mostrar conexiones. Tú no puedes meterte a planificar otros municipios, pero puedes decir, como hay una parte que dice conexiones, tú puedes decir, pero por si acaso si sigues esto, te conectas con el otro municipio X, que tiene muy buenas cosas, o sea, claro, das una pauta, que tiene muy buenas cosas de esto, pero no te metes a planificar el otro municipio. Pero sí es válido las conexiones. Y más aún si es un municipio que tiene particularidades que pueden ser complementarias. Entonces sí, puede ser en conexiones, explicar un poco, pero no te metes a planificar el otro territorio que está al lado. Ya, Lice. Gracias. Bueno, ¿qué más? De todos modos, chicos, miren, en Classroom ya le he puesto en la plataforma la presentación todita completa. Pueden irla revisando, analizando, viendo mejor si quieren, descargársela incluso. Y la siguiente clase tengan en cuenta que vamos a avanzar o vamos a continuar avanzando, que es otra cosa, con rutas temáticas, pero vayan estudiando. Ahora, les he dicho que son 6 las que estamos repasando. Generalmente conocen muchos solamente circuitos
pero conocen de manera muy básica porque lo han hecho a nivel venta nomás, a nivel operación. Pero ahora estamos trabajando a nivel planificación y tienen que conocerlo a detalle. Y tienen que ir ya previendo, por ejemplo, en circuitos, hemos avanzado, entonces ustedes pueden decir, para nuestro municipio conviene circuitos, ya vayan analizando como equipo, diciendo, sí, aquí un circuito, aquí otro circuito. Como ya conocen rutas multicriterio, van a decir, sí, hagamos también una ruta multicriterio, ustedes van a ir decidiendo. La idea es de que vayan aplicando lo que estamos pasando, aprendiendo en sus